Mi nombre es Becerra Yubeli, estudiante de la Universidad Fermín Toro, tercer año de Derecho. Ahora bien, cumpliendo con la actividad asignada de la materia Metodología de Investigación de las Ciencias Sociales, impartida por la profesora Berta Ramírez, yo les voy a hablar sobre el método científico. Primero, para dar una definición simple o básica de lo que es método científico. Método, ¿qué es método? La palabra método es todo aquello que, o es el medio que se utiliza para llegar a una meta, a cierto fin, a cierto proceso o investigación que queramos nosotros llegar. ¿Qué es la palabra científico? La palabra, bueno, científico es todo aquello que se va a ajustar al método durante el proceso. Para explicar mejor lo que es el método científico, primero tenemos que entender lo que es ciencia. ¿Qué es ciencia? Por un lado, es el proceso mediante el cual se adquiere conocimiento, y por el otro lado, es un cuerpo organizado de conocimientos obtenidos a través de ¿qué? Del proceso. Seguidamente, bueno, puedo decir que el método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos, que se ha caracterizado históricamente a través del tiempo. ¿Por qué? ¿A través de qué? De la ciencia. Y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y formulación, análisis y modificación de hipótesis. Es decir, que el método científico es aquel conjunto de normas por el cual nosotros debemos regirnos. ¿Para qué? Para poder producir que ese mismo conocimiento, pero a través de que con rigor y con validez. ¿Por qué con rigor y con validez? Porque todo esto va a estudiar más que todas las áreas de la realidad social en la que actualmente nosotros estamos pasando, que actualmente en estas épocas o a través del tiempo hemos estado evolucionando constantemente y cambiando a nivel de o a raíz de todo lo que nos rodea como sociedad. En cuanto a la importancia, es importante, primero y principal, el método científico, su importancia. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación, que es lo que en la investigación o en el proceso, mediante la aplicación de esto, del método científico, ¿qué procura él? ¿Qué es lo que busca? El método científico es procurar él obtener la información relevante, fidedigna. ¿Para qué? Para poder entender, verificar, corregir o ampliar ese conocimiento que ya se ha obtenido. Por otro lado, también es muy importante porque con el método científico también porque es responsable directo de todos los avances que hemos tenido nosotros a nivel general, y que por supuesto a nosotros nos va a influenciar en nuestra sociedad, en lo que nosotros estamos actualmente viviendo. Por otro lado, bueno, el método científico es muy importante porque él a través, o sea, ¿qué hace él? El estudio de él es riguroso y cuenta con una serie de pasos que pasa a través de estos pasos. O sea, que el método científico no es que que nosotros vamos a pensarlo ahorita y lo vamos a hacer. No, él tiene su procedimiento. ¿Por qué? Para poder tener una información válida y positiva de lo que nosotros queramos investigar. En cuanto a las etapas, la primera es la observación. ¿Por qué la observación? Porque la observación, estos son los que nos permiten percibir los aspectos de la naturaleza. Y por supuesto esto va más allá de nuestros ojos, que no es la observación solamente de mirar, sino que nosotros también podemos apreciarlo a través de nuestros sentidos. Como por ejemplo, yo que estoy en mi oficina y cuando llega mi esposo, yo con el oído, escucho el carro y ya yo sé que es él, y pueden llegar muchos vehículos más, pero solamente con el oído ya yo sé que es él. Entonces, lo estoy percibiendo no con la vista, sino a través de mi sentido. Igual con el olor, cuando en algún sitio tú dices, huele a esto, sin necesidad de verlo, sino que solamente con tu sentido lo puedes percibir. Y bueno, con los otros sentidos. La segunda es el reconocimiento del problema. El reconocimiento del problema, ya se va a hacer, bueno, establecido, ya cuando ya estén establecidos los hechos, lo que vamos a realizar o lo que vamos a estudiar. Es necesario que nosotros reconozcamos el problema de
saber visualizar bien qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que quiere la otra persona para uno hacer el estudio. La otra es la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis no es nada más que la explicación que uno hace de la observación que ya uno tuvo. Y por supuesto la hipótesis, esta tiene que ser capaz de ser comprobada mediante un experimento. Esa es la siguiente. ¿Qué es experimento? Experimento es una prueba, vamos a decirlo así, es una prueba o es un ensayo que en condiciones controladas se pueden investigar la validez, esta validez de esta hipótesis. En cuanto a la siguiente, que es la análisis de resultados, el análisis de resultados, esta es una de las etapas muy importantes. ¿Por qué? Porque con el análisis de resultados es donde nosotros vamos a aceptar, a rechazar esas hipótesis planteadas que ya nosotros hemos venido estudiando, formular los modelos y percibir nuevos procedimientos. Por eso es muy importante este tipo de análisis, sentarse y estudiar concretamente o pacíficamente qué es lo que queremos en realidad. La siguiente, que es comunicación de los hallazgos. Esta comunicación de los hallazgos también es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a permitir a nosotros, que es la comunicación de los resultados que nosotros obtuvimos a través de todas estas etapas, a través de todos estos procesos que hemos venido estudiando. ¿Por qué? Porque estas etapas en sí, o sea, las etapas es una serie de actividades que se lleva a cabo. ¿Para qué? Para calzar una investigación científica. Entonces, por eso es importante hacer esa comunicación a los espectadores, a otros investigadores, para que puedan observar o puedan estudiar también y hacer nuevos aportes. Por eso es muy importante darlos a conocer. Y por supuesto, darles anuncio. Puede ser que nosotros demos esta comunicación, la podemos hacer de forma escrita o la podemos hacer en forma audiovisual, que actualmente estamos utilizando mucho la parte tecnológica. En cuanto a las funciones en la ciencia social, el método científico en la función de la ciencia social. Primero y principal, su primera función en sí es tratar de entender. ¿Qué va a tratar de entender con el estudio de este método científico? El comportamiento, o sea, algún problema que tenga los ciudadanos o la sociedad. ¿En qué? Principalmente en el comportamiento del hombre. Esa es la principal raíz. O sea, de los problemas, estudiarlo, analizarlo, hacer sus etapas y ver qué es lo que está pasando. O sea, qué tipo de comportamiento se está realizando, o de repente de la influencia o de los que tengan alrededor, que está influenciando para que una persona, el ser humano, se comporte de esa manera. Por supuesto, dentro de la sociedad y sus formas de organización. Vamos a citar, como por ejemplo, o sea, ¿qué hacen el método científico? ¿Qué es lo que estudia dentro de esta investigación? ¿Qué es lo que hace? Algunos de los ejemplos que puedo citar, por lo menos la psicología. O sea, este experimento, el método científico, es la parte psicológica del ser humano. ¿Por qué? Porque esta es la que estudia la mente humana y es la principal de saber por qué cada ser humano se comporta de alguna manera o de otra manera. Otra es la sociología. ¿Por qué? Porque esta es la que va a estudiar el comportamiento de los grupos humanos en masa, en un lugar y en un momento determinado. Otra en el derecho, porque es muy importante en el derecho. ¿Por qué? Porque esta va a estudiar las normativas jurídicas que va a regular a las sociedades. ¿Para qué? Para que si una persona comete algún delito, pueda estar amparado delante de una ley. ¿Por qué? Porque este va a ser un castigo que se le va a dar a la persona por tener ese comportamiento indebido ante la sociedad. Otro muy importante también, el estudio en la economía. ¿Por qué? Porque esta va a estudiar la oferta y la demanda de los bienes y servicios de los cuales consume la sociedad y consumimos nosotros como seres humanos.
Otras de las cuales él también estudia específicamente dentro de estas ciencias sociales también la lingüística, que es muy importante, porque es la que estudia la comunicación verbal. Por ejemplo, bueno, nosotros aquí que estamos en Venezuela, nuestra lingüística, según el artículo 9, si mal no me equivoco, de nuestra Constitución, dice que nuestro idioma oficial es el castellano. Entonces hay que saber, porque ahorita con esta diversalidad tenemos mucha evolución y tenemos integrantes también de otros espacios, de otros países. Hay que saber comunicarse para poder entendernos unos con otros, ya que vivimos ligados, pues estamos aquí todos, estamos los venezolanos, estamos los chinos, estamos los árabes, mexicanos, entre otras. Otra muy importante, bueno, también de la que ella estudia es la parte geográfica, porque esta es la que va a estudiar el medio en que se rodea el hombre, y es muy importante porque eso es uno de los factores principales del porqué de un comportamiento de una persona dentro de un espacio dentro de la sociedad. En cuanto a la pluralidad de métodos, primero, bueno, la palabra pluralidad, para que entendamos, o sea, el pluralismo hace alusión a una existencia de múltiples personas o múltiples grupos o múltiples investigaciones en las cuales tenemos grandes intereses. Bueno, si son grupos de personas vamos a tener diferentes y vamos a influir de repente en algunas decisiones. Por ejemplo, muchos investigadores que están haciendo algún mismo fin pueden tener las decisiones o entre todos reunirse y tomar una decisión que sea eficaz y válida para el proceso. En las ciencias sociales, por ejemplo, porque aquí la función, o sea, el pluralismo del método científico dentro de las ciencias sociales es porque es el sistema en el cual una persona, o todo, vamos a decirlo así, el sistema que acepta, o sea, se tolera, hay que reconocer, porque dentro de una misma sociedad, dentro del mundo, dentro de nuestro planeta, hay unas variedades de doctrinas. No todas las doctrinas son iguales, igual que el ser humano. Cuando estudia el cerebro, o sea, todos tenemos un pensamiento distinto, no todos pensamos lo mismo, igual que las creencias dentro de una sociedad. De repente dentro de un espacio hay una creencia religiosa, por ejemplo, pero en otra no tienen ese tipo de religión. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí con este pluralismo? Porque hay que tratar de reconocer que existen diferentes tipos de, vamos a decirlo así, de organizaciones en los cuales todos tenemos que adaptarnos a la realidad social que estamos viviendo actualmente. Otro de los, por ejemplo, la cultura. No en todos lados, no en todo sitio o en todo país se maneja la misma cultura. Tenemos pluralismo, porque son muchas las culturas que se realizan o que ejerce una persona dentro de la sociedad. Por eso puedo decir, o sea, la investigación, el pluralismo metodológico, ¿qué hace este aparece o está cuando ya se ha resuelto la cuestión en la investigación, es decir, cuando ya está realizado, ya está resuelto, entonces las personas intervienen y en las cuales aquí va a aportar para ver cuál es la mejor decisión o cuál sería el problema, o qué es el problema en sí para poder llegar a la solución. En cuanto a esto, por supuesto, todo esto que va a estudiar, todo esto que lo tiene aquí, ese estudio lo va a hacer, por supuestamente, llegando acá con el comportamiento del hombre, a través del comportamiento del hombre, que proporciona esa nacionalidad y, por supuesto, la respuesta que estas den varios investigadores. Tienen que, como van a ser múltiples, porque van a ser varios pensamientos o varias propuestas, tienen que llegar a una para que sea la mejor, vamos a decirlo así, para que sea la mejor solución al inconveniente o al problema. En las cuales también, entre pluralidad de métodos, cuando se presentan algún tipo de problema o esta investigación que ya vamos realizando a través de todas las etapas, nosotros podemos usar, dependiendo del tipo de problema, dependiendo del tipo de investigación, diferentes tipos de métodos.
como cuáles, como por ejemplo el método inductivo, se puede utilizar también el método deductivo, se puede el método comparativo, el método descriptivo analítico, entre otros. Como por ejemplo, cuando sucede un homicidio, mayormente ellos utilizan el método deductivo. ¿Por qué? Porque ellos llegan a la escena, ya sucedió el homicidio, llegan a la escena y está toda la investigación está en general. ¿Qué van a hacer ellos? Van a llegar, observar, revisar, hacer sus análisis, sus experimentaciones, hacen todo este tipo de procesos y van a llegar a una sola causa, que es quién cometió ese homicidio. Entonces, ¿qué trabajan ellos? El método deductivo. Por eso es que dependiendo de la situación en lo que se vaya a investigar, para utilizar o hacer uso del método más asertivo o más correspondiente a la situación planteada. Muchas gracias por su atención.